Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Como ya sabemos, estamos ahorita atravesando una situación difícil en medio de esta pandemia del coronavirus, un flagelo que azota no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo por igual. No hace distingos de raza, de género, de creencias, de riquezas, de pobreza, de nivel educativo, no hace diferencia de nada, ni de edades, ni de nada. Y prácticamente en cada hogar hay un dolor, hay una pérdida, hay un sufrimiento, de una naturaleza o de otra. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 14 al 15, allí leemos: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La vida cristiana en muchas ocasiones y de muchas maneras ha sido presentada como un camino de rosas. Sé que no todos lo hacemos, sé que son algunos los que presentan esta imagen engañosa del camino de Cristo. La realidad es que la vida cristiana requiere valor de aquellos que siguen a Jesús. Requiere valor para mantenerse firme en el camino. Requiere valor para asumir el costo. En este momento hay cristianos alrededor de todo el mundo. Aún antes de la pandemia esta situación era así. Cristianos alrededor del mundo que están sufriendo en maneras en las que nosotros nunca sufriremos, que ni siquiera nos podemos imaginar. Están siendo perseguidos y acosados, incluso asesinados, simplemente porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Pero, ¿qué nos está costando a nosotros seguir a Cristo? ¿Cuál es el costo para nosotros? Hay que preguntarnos eso. De verdad es improbable, bastante improbable, que alguno de nosotros alguna vez enfrente una opresión violenta debida a nuestra fe. Sin embargo, tenemos que enfrentar oposición cada día, sea dentro de la propia iglesia o sea en la cultura que nos rodea, a medida que se va volviendo cada vez más secular y cada vez más anticristiana. No importa de dónde seamos, cuando enfrentamos oposición en medio de la vida cristiana, lo natural es que sintamos miedo, es que nos asustemos. Así que, ¿cómo podemos deshacernos del miedo a la oposición? ¿Cómo podemos deshacernos del miedo a ser despreciados, a ser desaprobados? ¿Cómo nos deshacemos del miedo de ser rechazados? La respuesta es sencilla. Necesitamos estar llenos del amor de Dios. La Biblia dice que no hay miedo en el amor y que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando enfrentamos oposición, nuestro camino entonces es enfocarnos en el amor de Dios por nosotros. Cada vez que miremos atrás, nos daremos cuenta de que en cada paso del camino que nos trajo hasta aquí, la mano de Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Y detrás de su mano, detrás de sus acciones y de sus intervenciones, solamente vamos a encontrar su amor por nosotros. Las personas que descansan en la seguridad del amor de Dios no están atemorizadas por el rechazo, no sienten miedo de ser despreciados o desaprobados. En el verso 14 de Primera de Pedro 3, dice: Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto cuando los persigan, pues. Y fíjense que dice: no os amedrentéis, ni os conturbéis. El verso 15 dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Entonces, lo que nos está presentando el Señor aquí a través de esta primera carta de Pedro, son dos opciones cuando nos sentimos presionados como cristianos. O bien podemos preocuparnos, o bien podemos adorarlo. Eso significa que o bien entramos en pánico a causa de la situación terrible y tremenda en la que estemos en el momento, o podemos orar
y poner todas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Podemos enfocarnos en el problema, podemos enfocarnos en la oposición, podemos enfocarnos en la presión, en el rechazo, en el desprecio, en lo casi imposible que es de resolver para nosotros, en el nulo control que tenemos sobre la situación. Podemos enfocarnos en eso y el peso de todo eso nos va a destruir, nos va a aplastar, nos va a hacer deslizarnos del camino de Dios. O podemos enfocarnos en Dios. Eso es lo que adorar a Dios significa, concentrarnos, enfocarnos en Dios, enfocar nuestras vidas, enfocar todos los aspectos de nuestras vidas en Dios. Cuando enfrentemos oposición, escojamos adorarle a Él en lugar de preocuparnos por la circunstancia o por la situación. Si vemos la última parte del verso 15, dice: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El fundamento para tomar esta decisión de enfocarnos en Dios en lugar de enfocarnos en la circunstancia o en los problemas, está en la esperanza que la fe en Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. Ahí nos debemos afincar, ahí nos debemos afirmar. Y en medio de esa paz y ese gozo que enfocarnos en las promesas de nuestro Dios debe traer a nuestras vidas, entonces estar preparados para de forma mansa, de forma reverente, podamos defender nuestra fe delante de todo aquel que nos pregunte. Porque al mirarnos que en medio de la oposición y la presión persistimos, perseveramos y nos mantenemos firmes, tranquilos y sosegados, ellos van a preguntar ¿por qué? ¿Cómo es posible? Nosotros debemos presentar defensa entonces, sea con nuestras palabras o sea con nuestras propias vidas. Mostrar la razón por la cual somos de esa manera. En este momento en el que enfrentamos este sufrimiento que no es exclusivo de los cristianos y no lo podemos calificar como una persecución per se o una tribulación que enfrentamos por causa de ser cristianos, simplemente porque todo el mundo lo está enfrentando, ¿cuánto más tenemos que enfocarnos en nuestro Dios? ¿Cuánto más tenemos que preferir enfocarnos en Él que enfocarnos en lo que estamos enfrentando? Esta pandemia no la podremos detener nosotros, con nada de lo que hagamos. Es Dios quien está en control de los tiempos para que toda esta situación se detenga y desaparezca. Ni siquiera sabemos cómo serán las consecuencias a largo plazo de todo lo que está pasando hoy. Así que ni siquiera podemos pensar en controlar cómo será nuestra vida, ni siquiera una semana delante del día que estamos viviendo. Entonces, en lugar de enfocarnos en aquello sobre lo cual no tenemos ninguna injerencia, enfoquémonos en nuestro Dios, en aquel que nos ha traído hasta aquí, en aquel que con toda seguridad nos llevará hasta donde nos ha prometido, a su presencia, para adorarle y para cumplir cada una de las promesas que Él nos ha hecho a nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que enfocarnos de tal manera en Él que nuestro gozo y nuestra paz provenientes de Él sean una luz brillante en medio de la oscuridad que toda esta circunstancia ha traído sobre el mundo. Y que esa luz atraiga a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que andan sin Dios, a aquellos que andan sin esperanza en el mundo. Que seamos unos luminares para ellos, faros de esperanza, luces para seguir. Que puedan ellos preguntarnos por qué, o que puedan ellos decirnos yo quiero eso, yo quiero ese gozo, yo quiero esa paz. Y podamos nosotros, de forma mansa y reverente, explicarles por qué razón nosotros podemos tener esas vidas en medio de unas circunstancias tan severas como las que estamos enfrentando. Que nuestras propias vidas sean un testimonio para ellos, una señal que apunte al Señor. Que nuestras palabras sean para ellos la guía, la señalización que apunte sus vidas a Cristo. Que seamos nosotros mismos instrumentos en las manos del Espíritu Santo para convencerles de su pecado y de su necesidad de un Salvador, y para guiarles a encontrar ese Salvador en Cristo Jesús. Así que la decisión está puesta delante de nosotros, preocuparnos o adorar, entrar en pánico o entrar a nuestro aposento a orar.
a aquel que nos ha traído hasta aquí en medio de todas las dificultades y problemas que hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas y que de seguro nos llevará hasta nuestro destino eterno de la misma manera. Adoremos a nuestro Señor en medio de toda circunstancia y seamos una luz para aquellos que no tienen ninguna luz en sus vidas. El Señor les bendiga, mis hermanos.